Para hablar de las elecciones del domingo pasado en Chile, estamos con Viole Weber. Bueno, para empezar a hablar de los comicios del domingo, un poco me parece que la primera aproximación es darnos cuenta de que son las primeras elecciones que son obligatorias y con inscripción automática en este país y que votó más del 85% del padrón. De hecho, es la participación más alta en la historia de Chile. Solo hubo un 2,6% de votos nulos y un 1% de votos en blanco. Y bueno, lo que pasó en términos de resultados fue que el primer y el segundo puesto se lo llevaron la candidata del Partido Comunista, Janet Jara, y el segundo lugar se lo llevó José Antonio Cast. Jara sacó el 26,8% de los votos, mientras que el ultraderechista del Partido Republicano, José Antonio Cast, consiguió poquito menos que el 24% de los votos y los dos se van a ir a un balotaje. El tercer y el cuarto puesto también lo sacaron dirigentes de derecha. Por un lado, Franco Parisi viene más del ala de la derecha tradicional, aunque se va tirando un poco más como al centro, sobre todo en comparación a las opciones que están teniendo tanta popularidad mientras avanza la historia de Chile. Él es del Partido de la Gente y consiguió casi el 20% de los votos, lo que también lo posiciona como un político clave para ver qué va a pasar en el balotaje según a quién decida apoyar, si es que apoya a alguno de los dos candidatos. Él siempre llevó adelante su campaña diciendo que no estaba ni con los comunistas ni con los fascistas, así que no es tan obvia su, su comando para los votantes. Hablamos de 2,2 millones y medio de personas que lo eligieron a él en la primera vuelta. El cuarto lugar lo obtuvo Kaiser, Johannes Kaiser, que es como el candidato más parecido a Milei. Viene de su partido, es el Partido Libertario, de hecho, y viene ahí como de una posición más anti-Estado, más anti-establishment, de alguna manera. No ocupó puestos de poder, que todos los demás candidatos en general sí fueron funcionarios públicos. Y bueno, él sí ya confirmó que va a apoyar la candidatura de José Antonio Cast para el balotaje. Sí, también se hablaba mucho hoy, ¿no? De todos esos partidos de derechas y de ultraderechas que luego a cambio del apoyo seguramente obtengan cargos Sí. y que entonces efectivamente terminen gestionando política pública, incluso esas propuestas más extremas. Bueno, sí, totalmente, pero de todas maneras igual para mí es llamativo que bueno, que tenemos un candidato, o sea, José Antonio Cast ya es un candidato muy extremista en cuanto a sus posiciones. O sea, no tenemos un candidato de la derecha tradicional o de la derecha más moderada, sino por el contrario, alguien que viene de ideas muy de patear el tablero, digamos, no tanto del estilo Milei, porque es sí un candidato que viene digamos, de la clase política, hecho y derecho, y que fue legislador muchísimos años, y de hecho que se fue a balotaje con Boric en la elección pasada presidencial y perdió el balotaje contra Boric en la elección pasada. Entonces, bueno, sí viene como de un lugar más de la política pública, pero sí con ideas muy, muy extremistas en algunos tópicos, sobre todo con ciertos ejes que fueron repetitivos durante toda su campaña. Y ahora quiero que repasemos algunas declaraciones que hizo durante los últimos meses sobre todo, pero también anteriormente, a partir de una campaña basada casi exclusivamente en la política contra las drogas y la migración, dos cosas que están muy de la mano últimamente, sobre todo bajo la línea del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que básicamente asocia a todo lo que es migrantes a el negocio del crimen organizado y el narcotráfico, que si bien es un problema en la región, como siempre charlamos y como hemos desgrabado en múltiples veces, termina siendo, en algunos casos cada vez más frecuentes, una pantalla para justificar prácticas racistas y prácticas de segregación de población con básicamente menos recursos, más vulnerable por su procedencia, en términos literalmente de dónde nacieron, así sea dentro o no de, en este caso, Chile, en cualquier caso dentro de las fronteras nacionales, o según el estrato social, ¿no? Chile es un país que tiene una gran población migrante, específicamente de venezolanos y de haitianos.
aunque también tiene un problema de identidades internas, que también hemos repasado mucho en estos años de mate en relación al conflicto con los mapuches, sobre todo al sur del país, que bueno, tienen tensiones históricas con el gobierno nacional y los gobiernos regionales, y los han tenido siempre, y bueno, en este caso el candidato que probablemente es el que gane la segunda vuelta, que ahora vamos a repasar por qué, no solo que ya los está echando desde el vamos a los migrantes, sino también que hasta estableció una cuenta regresiva en todo el conteo previo al día que supuestamente asumiría en caso de ganar el balotaje. Así que veamos el video. Quedan 133 días. 133 días para que asuma un nuevo gobierno. Son 133 días que tienen los inmigrantes irregulares para partir, dejar nuestra patria. Porque si no lo hacen voluntariamente, los vamos a buscar y van a haber sanciones. Nosotros vamos a cerrar las fronteras en todos aquellos lugares donde haya pasos irregulares. Los vamos a cerrar de manera física, como vieron ahí ustedes, con obstáculos físicos, sea zanjas, camellones, rejas. Bueno, una desgrabación de todas las formas en las que CAF va a echar a los migrantes. En el video continúa ahí todo repasando todos los métodos, todo muy Trump, todo muy Bukele también, si me permitís, en el plano latinoamericano. Siempre bajo la narrativa del enemigo interno, del enemigo que está adentro de las fronteras, cuando en realidad es una homogeneización muy grande que termina reproduciéndose, no solo porque habla de una serie de, por ejemplo, incluso si contáramos a los migrantes ilegales, todas esas personas tendrían derecho a que se revise que los papeles estén en orden o no a que se asuma automáticamente que son migrantes ilegales, y que en el caso más extremo termina pasando como, bueno, con las redadas y la caza de migrantes que lleva adelante Donald Trump en este momento en Estados Unidos. José Antonio Kast parece bastante alineado con la posibilidad de llevar adelante este tipo de medidas, este tipo de políticas que terminan, básicamente metiendo a un montón de personas en la misma bolsa, privándolas de sus derechos constitucionales, lo cual, bueno, termina permeando, como sucede al día de hoy en El Salvador, y es moneda corriente, los derechos humanos y constitucionales de estas personas. Después hay otros temas muy polémicos en relación a José Antonio Kast. Muchas de las premisas después del domingo fueron que se trata de un candidato pinochetista, y no es exagerado decirlo. De hecho, José Antonio Kast no califica la dictadura de Pinochet como tal. Veamos lo que dice al respecto. ¿Este eje fue una dictadura? ¿Qué cosa? Yo digo gobierno militar. El gobierno militar fue llamado por la civilidad. Allende lo derrocó el pueblo. No lo derrocó, lo derrocó en la práctica el ejército, pero fue un llamado de toda la ciudadanía. Bueno, acá básicamente es como digamos que la conclusión poco chequeada de que la dictadura fue como una cosa muy forzada de decir que la dictadura fue por voluntad popular de alguna manera. Que la voluntad popular es la derrocación del régimen democrático de Salvador Allende, cuando en realidad, si revisamos un poco el derrocamiento, ¿no? Sí, claro, sí, totalmente. El derrocamiento. Y bueno, pasas que cosan. Y nada, y en los hechos eso es muy cuestionable, sobre todo cuando Allende se termina suicidando perseguido por el levantamiento militar al que permea que encierra el Palacio de Gobierno en Santiago de Chile. Y por último, una agenda ultraconservadora en lo social, sobre todo con una impronta antifeminista muy fuerte, algo que estamos viendo en muchos gobiernos liberales de ultraderecha, de los que están ganando terreno hoy, y que incluso está en contra de la anticoncepción. Llevó adelante un proyecto de ley al respecto de este tema hace algunos años, cuando era diputado, y en el último debate presidencial le preguntaron sobre el tema. Veamos qué responde. En su momento, por ejemplo, lideró la oposición a la píldora del día después, su prohibición al Tribunal Constitucional. Dijo incluso que creía que no debía venderse en farmacias en Chile. ¿Sigue pensando, por ejemplo, que la píldora del día después no debería venderse libremente en Chile? Tengo las mismas convicciones de defensa de la vida de la concepción hasta la muerte natural. No hay concepción en el día después. Exactamente. Ahí igual, habla sí, específicamente como que era más sobre la largo lo que después. decía el chabón. Sí. No, igual después porque repite la idea. Espérate, ¿qué decía? No, pero básicamente el tipo dice,
Y las mujeres violadas, al bebé lo tienen que... Ese argumento que escuchamos durante tantos años, ¿no? Al bebé lo tienen que tener igual porque el bebé no tiene la culpa. Siempre emparentando, obviamente, un bebé con un embrión. Y es completamente falaz incluso decir que está a favor de la vida, la pastilla del día después, que es lo que impide precisamente que se fecunde el óvulo. No es que hay ni siquiera una situación de aborto, es evitar que se fecunde el óvulo. Y eso tampoco. La propuesta siempre es Handmaid's Tale. Exactamente, es muy Handmaid's Tale toda su propuesta. Y bueno, en este caso quería aclarar que habla de la pastilla al día después, pero que también lleva adelante toda una campaña muy fuerte sobre otros tipos de anticonceptivos, hormonales y demás. Hablamos de un candidato que, bueno, hay rumores no confirmados, pero hay rumores de que está financiado por organizaciones ultra religiosas, ultra conservadoras, sobre todo una española, y que, bueno, con compromisas muy de este estilo, que básicamente retroceden en un montón de derechos que han conquistado el feminismo en toda la región. Y sobre esto que decía Sibi específicamente en relación a los casos de embarazos por violación, tenemos otro video que lo podemos ver. Lo que estoy diciendo es que testimonios de mujeres que yo conozco que han dicho, mira, esta guagua me sacó de un infierno. No, estás loco. Bueno, o sea, pero digamos, mira, gracias a esa violación. Primero lo que te voy a salió decir, de un infierno. lo primero que te voy a decir, no me digas loco. No, perdona, fue una forma de expresar Sí, lo fuerte. lo que le importaba al tipo, ¿viste? Y lo aplauden. No estoy justificando. El tipo le importaba que no le digan loco porque está diciendo... Ni una línea para decir capaz no violen, ¿no? Sí, porque No, una literal. violación brutal, dijo. Yo lo que estoy diciendo es que las violaciones No, todas no, son eso no está en brutales. discusión. Todas. Pero el niño que está ahí, ¿tiene que pagar esa brutalidad con la muerte? Esa es la pregunta. Es exactamente lo que decías recién, Ibi, de hablar de la protección del niño que nace fruto de la violación, pasando por arriba la discusión sobre el derecho a decidir y sobre la forma en la que afecta para siempre la vida de la persona gestante, y asumiendo sentires o tomando como referencia algún caso que también está inchequeable, de que esta idea como muy morbosa de que ese hijo, hija o hija, fruto de la violación, sería de alguna manera quien salvó a la víctima de este horror que vivió. Entonces, esa No, idea que unís que es 3 muy puntos más y te forzada- está diciendo que está bueno que te violen al final. Exactamente. Unís 3 puntos más, te está salvando la vida al que te viola. Es impresionante. Y además Exactamente. estaba pensando recién mientras lo escuchaba, toda la deriva que tomó, por lo menos en Argentina, para llegar a la consigna educación para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Y este tipo, en 2 videos que vimos, básicamente quiere ni que te eduques, ni decidas, ni tengas los anticonceptivos, ni mucho menos abortes si quedas embarazada después de todas esas instancias anteriores que fallaron. Es realmente la propuesta del cuento de la criada, y cuando dicen volver a principios del siglo pasado, es en estos términos en general, porque en lo demás no hay tanto a dónde volver. Es una mentira de un imperio anterior, de un desarrollo anterior. Cuando Milei, por ejemplo, dice volver a no sé cuándo, a lo único que quieren volver es a esto. Totalmente. Y bueno, del otro lado tenemos una candidata muy zurda, muy del otro extremo político. Literalmente viene del Partido Comunista. Janet Jara fue ministra de Trabajo de Boric y llevó adelante reformas claves, sobre todo a partir impulsando la reforma laboral de 40 horas y la ley contra el acoso laboral, pero ella ya venía de muchos años en la política. Fue funcionaria del Servicio de Impuestos Internos y también fue dirigente social y sindical desde muy joven. Y bueno, ella venía haciendo campaña hacía mucho tiempo en relación a, bueno, cómo José Antonio Kast no es nuevo en la política y aún así, sabiendo las barbaridades en las que cree y demás y todo, incluso teniendo todo esto en consideración, no conocemos proyectos o medidas que haya podido llevar a cabo, sin contar por ejemplo, esto que repasábamos recién en relación a intentar trabar la anticoncepción y demás. Veamos las palabras de Jara. Yo encuentro que es una persona autoritaria, que es una persona que denota al que piensa distinto, que es una persona que estuvo 16 años en la Cámara de Diputados y no se conoce ninguna ley en la cual Chile haya logrado avanzar, y que su estilo es oponerse a todo, y que como yo sí estaba en gobierno, sé que otra cosa es con guitarra, ¿no?
Sí que sé que otra cosa es con guitarra. Y oponerse a todo, estar siempre obstruyendo en vez de construyendo, no sirve para ser presidente de Chile. Bueno, Acá estamos Jara nosotros. Sí, efectivamente, Jara es una mujer que, bueno, que captura un poco quizás la voz que, digamos, la que surgió hace 6 años con el proceso de las protestas sociales en Chile, que decantaron en la posibilidad de cambiar la Constitución, que al final fracasó de alguna manera, pero que sí lleva unas propuestas más de izquierda, más de protección de los derechos de los trabajadores y de las personas en general, digamos, de todas las personas. Pero bueno, las posibilidades son que, lamentablemente, que Janet Jara pierda el balotaje, por esto que repasábamos antes, de que la segunda, el tercer y el cuarto puesto en estas elecciones se lo llevó otras versiones de la derecha chilena cuyos votantes probablemente decidan apoyar a José Antonio Kast y que quizás no lo hicieron en la primera vuelta por el nivel de extremismo de sus propuestas, pero que en un balotaje frente a una candidata tan de izquierda, bueno, lo más probable es que apoyen a José Antonio Kast para gusto de Donald Trump, que está haciendo todo lo posible con bastante éxito para conseguir una América Latina alineada con Estados Unidos y muy obediente y sobre todo eso, concentrada en restringir los posicionamientos ideológicos y demás a la línea de Estados Unidos, que en este momento es antidrogas, antimigración, antiderechos LGBT, antiderechos laborales y demás cosas que, bueno, no entrarían en una premisa así mal y pronto.